Bé, doncs anem a començar ja la sessió d'avui, en la qual per a mi és un goig presentar a Javier Serna, que és un dels nostres doctorands, un dels joves historiadors de la ciència del que formen part del nostre programa de doctorat i al qual, en companyia de Josep Simón, dirigís la seva tesi doctoral. Eh, Bé, bàsicament diré que és un graduat en Història per la Universitat d'Alacant, cosa que ja és una mica estranya en el nostre programa, que normalment no són historiadors, perquè formen part, no? Per això ja és un detall interessant. A més, ell va cursar també el nostre màster ja fa un temps i des de fa doncs, com un parell d'anys almenys, no? Té un contracte predoctoral de la Generalitat Valenciana, també és subvencionat amb fons europeus per a desenvolupar el projecte de tesi doctoral que bé, una mica intentaré esbossar. Ell comença fent una recerca, un treball de fi de màster eh, sobre el tema dels primers telescopis, no? Per dir-ho així, amb els ullerers i alguna família en concret d'ullerers, la qual cosa va ser publicada. I d'ahir començar una idea per fer una investigació que donarà pas a una tesi doctoral, però mea culpa, no? Aquesta tesi es va fer bicèfala, no sé com dir, Sí. va tenir dos pols principals d'atenció. Una era aquest, les ulleres, la òptica, no sé. I per una altra banda, els rellotges mecànics. Per què els rellotges mecànics? Per què aquest suggeriment? Perquè personalment pensava que en aquell moment que no hi haurien fons suficients com per abordar una recerca de l'entitat que és una tesi doctoral, no? Per la dispersió, veritat. Però llavors Javier es va llançar, no? En una carrera frenètica a cercar fons en tot tipus de repertoris, no? Documentals que el conduïren també cap a determinats arxius. I bé, aquesta col·lecció que ha anat creixent, no? Cada vegada més doncs ens ha portat a una conclusió i que cal cercenar, cal partir aquesta tesi i deixar-la en un dels dos àmbits que finalment serà aquest que l'ocupa avui, val? Que és la rellotgeria mecànica, és a dir, el naixement o l'aparició de i desenvolupament en els seus primers temps durant l'edat mitjana, baixa edat mitjana i el renaixement dels rellotges mecànics en l'àmbit de la corona d'Aragó. Val? Que seria un poc el territori cronològic i geogràfic en el que es mou la seva recerca. I el que ens presenta avui és, primer, un tast, anem a dir, important d'aquesta tesi, que serà publicat pront que tard, espere, no? En la revista Magnificat de la universitat, sobre el primer rellotge mecànic del que tenim notícia que es va construir en l'àmbit de la Corona d'Aragó. Val? Com ara veureu, Javier ho ha encaixat molt bé tota aquesta documentació dispersa, tota aquesta informació sobre rellotgers, no? Que són molt més que rellotgers, no? Uns personatges molt singulars que ha introduït dins d'una historiografia més o menys recent, diguem-ne, que ha interpretat qui són aquesta mena d'artesans polifacètics, no? Que pul·lulaven per les corts europees. D'acord? Doncs aquesta és la proposta que tenim avui. Us agraïm la vostra presència. Després podreu fer-li, no? Les preguntes o els comentaris que cregueu adients i sense més vos deixem amb Javier. Si vols compartir...
Vale, ¿se oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Sí, acerco un poco más. Sí, quizás. En primer lugar, muchas gracias a todos por asistir, a los que estáis aquí de forma presencial y también a aquellos que estén conectados a través de Zoom. Para mí es, bueno, un sueño hecho realidad de estar aquí. Normalmente estoy al otro lado de la pantalla, escuchando y viendo los seminarios y hoy pues tengo la oportunidad de estar aquí, así que agradezco muchísimo al instituto, a la Universidad de Valencia también, por supuesto a Carmel, a Josep Simón, y también en este caso a Luis Cifuentes, que no está aquí presente, pero bueno, tuvo mucho que ver en esta publicación, en este trabajo en concreto. Y bueno, hoy voy a, digamos, a daros un adelanto, ¿no?, de ese artículo, a explicaros un poco en qué ha consistido esta investigación. Sobre el relojero Antonius Bovelli, que es, digamos, el maestro del primer reloj mecánico de la Corona de Aragón que conocemos. No es el primer relojero que se conoce en la Corona de Aragón, pero sí es el primero que está vinculado a la construcción de este tipo de tecnología. Bueno, en primer lugar quería introducir un poco el tema, contextualizarlo y sobre todo explicar por encima el funcionamiento de un reloj mecánico para aquellos que no lo conozcan y después ya entrar en el caso concreto de Antonio Povelli y todo lo que hemos investigado alrededor de él. Bien, bueno, los orígenes del reloj mecánico en realidad no podemos y no debemos, ¿no?, preguntarnos por un solo nombre, un solo lugar o una sola fecha, ¿no?, para digamos, su desarrollo, porque se trata de una tecnología en la que, bueno, hay que tener en cuenta que pues forman parte muchos factores de diversa índole, no solo técnicos, sino socioeconómicos, políticos, incluso, bueno, militares, religiosos. Por lo tanto, pues es muy difícil discernir exactamente, ¿no?, el peso de cada una de esas cosas y, por supuesto, al tratarse sobre todo de artesanos que trabajan normalmente en grupo y que desarrollan su trabajo digamos, en conjunto, pues tampoco podemos saber con exactitud, ¿no? Además, bueno, aquí no lo he puesto, pero la terminología también es un gran problema para discernir exactamente, ¿no?, la aparición de este tipo de tecnología, porque prácticamente se utilizaban los mismos términos, los mismos conceptos de relojes, horologium, para relojes de agua, relojes de sol, relojes de arena que se desarrollan también en este momento. Entonces, bueno, a pesar de ello, sabemos que esta tecnología sí germinó en Europa occidental, a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, un poco en esa franja de décadas. Y las primeras noticias que tenemos seguras de la existencia de estos relojes mecánicos, que ahora explicaré un poco por qué son, digamos, novedosos o diferentes del resto de relojes hasta ese momento, pues las encontramos en dos territorios muy separados y por, digamos, artesanos también muy distintos, como son el abad Richard de Wallingford en Gran Bretaña y Giovanni degli Organi en Milán, ¿vale?, en el año 1336. Bueno, y ahora quería explicaros un poco el funcionamiento de este tipo de esta nueva tecnología. Digamos que un reloj mecánico se compone de cuatro órganos principales. El órgano motriz, que solía ser normalmente y durante toda la media las pesas, generalmente hechas, bueno, eran de piedra, pero también podían ser elaboradas en metal, que eran, digamos, las que daban a través de la fuerza de la gravedad, ¿no?, eran las que permitían que la máquina funcionase. Por lo tanto, utilizaban la fuerza de la gravedad para funcionar. Luego tenemos el órgano de transmisión de la energía, todos los engranajes y demás ruedas que conducían esta energía, ¿no?, de la gravedad para transmitirla sobre todo al dispositivo indicador, ¿no?, que marcaba el tiempo. En la Edad Media sobre todo fueron las campanas, eran dispositivos sonoros, pero poco a poco vamos viendo más también
el empleo de dispositivos o formas visuales para mostrar el tiempo, como en este caso el de la esfera que se encontró hace relativamente poco, un par de décadas, en el monasterio de Santa María de Veruela, que es actualmente la más antigua conservada en territorio español. Y por último, el cuarto órgano, el más importante, que es el regulador. Aquí he traído un esquema básico de cómo funcionaba, en este caso, el órgano regulador, digamos, por excelencia de los relojes mecánicos durante la Edad Media, que es el regulador o el escape de Berga y Folliot. Básicamente la función de este mecanismo, que es el único, digamos, innovador o nuevo, novedoso en la Edad Media, el resto se utilizaban, por ejemplo, para los relojes de agua, se utilizaban campanas, se utilizaban también pues, todo tipo de engranajes, caída de pesos, etcétera, pero este es digamos, el órgano novedoso que se introduce y que cambia por completo esta tecnología porque, bueno, su función básica es regular la caída de esas pesas, como hemos visto al principio, para que fuera una caída uniforme y permitiese, pues, medir el tiempo, ¿no? De una manera regular. Em, Podría explicar o centrarme más en esto, pero creo que no es ahora necesario. El funcionamiento aunque parece algo complejo, en realidad es sencillo de entender. Es básicamente un movimiento de vaivén que permitían las pesas. Bueno, las pesas estaban enrolladas, unidas con cuerdas y atadas con cuerda y unidas a un cilindro, digamos, unos tambores que se conectaban a estos engranajes y pues este dispositivo, gracias a estas paletas, permitía que los dientes se fueran bloqueados, digamos, por las paletas y en un movimiento de vaivén, quizás tendría que haber traído alguna imagen de estas que se mueven, ¿no? Y en un movimiento de vaivén, pues provocaba que se movieran, fueran intercalándose, digamos, estas paletas para frenar esa caída continua de las mesas. Vale, esto en cuanto al funcionamiento, digamos, básico de un reloj mecánico. Ahora vamos con el caso concreto que nos ocupa de Antonius Bovei. Bueno, este relojero no era desconocido para la historiografía. Contábamos con alrededor de 40 documentos ya estudiados por diferentes investigadores. Sobre todo se conocían en relación a su trabajo, como habíamos dicho, en la construcción del reloj mecánico del castillo de Perpiñán, que fueron estudiados por Camos y Cabruja y por Cyril Besson, sobre todo. Luego también, anteriormente había aparecido más bien en una obra del investigador alemán Karl Heinrich Schaffer, que bueno, estudió sobre todo documentación del archivo secreto en ese momento Vaticano, en la que, bueno, a través de esta documentación hablaba también de este artesano, que estuvo, como ahora veremos, al servicio del papado. Y por último, una muy reciente descubierta por Mario Lafuente Gómez en relación a tecnología armamentística y demás, que ahora hablaremos. En nuestro caso, gracias al trabajo con la base de datos de Metcad y el grupo Ciencia.cat, pues hemos podido localizar 10 documentos más sobre este relojero que nos han permitido descubrir no solo sus orígenes, sino también pues, su trayectoria después de la construcción del reloj mecánico en el castillo de Perpiñán, que era pues, la noticia, ¿no? Por la que más se le conocía. Y gracias un poco al análisis historiográfico que hemos realizado, podemos clasificarlo, situarlo dentro de este grupo que hemos venido a llamar artistas ingenieros, ¿no? Siguiendo la, la idea bueno, de la historiografía. En este sentido hablaré ahora más, sobre todo en la conclusión hablaré de ello. Bueno, aquí he querido traer un poco la variedad que existía sobre el nombre, ¿no? de este relojero, sobre su identidad.
por la dificultad que existía en la documentación también de discernir exactamente, ¿no?, las grafías eh, exactas para poder ubicar su nombre, ¿no? Como podemos ver, algunos investigadores utilizaban la N, ¿no?, Bonelli, otros la V, porque efectivamente era muy complicado, pues, discernir exactamente. Además, en la propia documentación muchas veces se utilizaban ambas por desconocimiento, ¿no?, o por confusiones de los propios escribanos, o escribas reales. Y bueno, finalmente, después de un análisis de las fuentes, llegamos a la conclusión de que optamos porque la mejor opción o la opción más correcta era la grafía V, bueno, U, ¿no?, en la época, por la convención, ¿no? Y bueno, fue sobre todo gracias a este documento en concreto, una época de 1356, en el que digamos, el notario, pues, realizó el documento estando presente el propio artesano, y en ese momento pues creemos que pudo utilizar de manera más fiable, ¿no?, esta terminología, esta grafía. Además también, bueno, aquí hemos querido traer los diferentes orígenes, ¿no?, que se proponían para este relojero, que por su latinización en la documentación normalmente llevó a ubicarlo en Italia, ¿no?, por esa terminación en I. También porque Italia, pues, ha sido siempre considerada, y es así, hay muchas referencias al respecto de que esta tecnología se desarrolló de manera temprana allí, como en otros territorios, en Gran Bretaña, por ejemplo. Entonces, bueno, existía digamos, esa tradición, ¿no?, que lo ubicaba sobre todo en Italia. También en Aviñón al principio, algunos investigadores lo hicieron así porque durante un periodo de tiempo vivió en Aviñón, como ahora veremos. Pero gracias a la nueva documentación hemos podido descubrir que sus orígenes no estaban ni en Aviñón ni en Italia, sino en la actual Bélgica, ¿no?, en la ciudad de Lieja, como podéis ver aquí. Antoni Bover de Liga, Mestre de Laroches. Adelante. Bueno, y esta documentación nos permitió también, pues, al saber su procedencia, digamos, revisar un poco toda la documentación previa y descubrir que incluso en documentos ya del propio que analizó, que estudió el propio Schaffer, pues encontrábamos también a este artesano vinculado ya a la ciudad de Lieja, aunque él mismo lo había pasado por alto. Bueno, más allá de la propia terminología, sabemos que, o hemos querido, ¿no?, intentar descifrar más o menos cómo el contexto, ¿no?, de este relojero, de cómo pudo ser su formación, su juventud y demás. Y por eso pues hemos puesto también atención en esta región de Valonia, y en concreto en la ciudad de Lieja, teniendo en cuenta que pudo nacer a principios de este siglo, en las primeras décadas al menos. Sabemos que en ese momento la ciudad de Lieja en concreto pues vivía un periodo de inestabilidad política y económica por diferentes hambrunas y conflictos políticos, pero que durante su juventud pues experimentó un crecimiento demográfico, económico, sobre todo, bueno, favorecido por la estabilidad del abastecimiento alimentario, y sobre todo lo más importante, ¿no?, que esta región, la región de Valonia, con ciudades como Namur, propiamente Lieja, pues tenían unas condiciones muy favorables para el desarrollo de este tipo de artesanos, conocedores o que sabían trabajar el metal. Tenían abundancia de minas, una gran cobertura forestal, también, bueno, la extracción podían, bueno, disponer de carbón, que era el combustible fundamental, ¿no?, para los herreros, etcétera. También disponían de un abundante suministro de energía hidráulica, que en ocasiones pues, servía para alimentar a las fraguas o para el funcionamiento, ¿no?, de estos talleres.
y luego la alta densidad poblacional. Y en la ciudad de Lieja, por ejemplo, no existía, digamos, una especialización concreta de un metal u otro, pero sí sabemos que se fabricaban diferentes máquinas de asedio, diferentes armas, armamento, escudos, también la nueva, la nueva tecnología armamentística, como eran los cañones, ¿no? La artillería de pólvora, la pólvora propiamente dicha, los proyectiles que se solían fabricar en plomo. Y además descubrimos que, bueno, en relación con las minas de plomo de Namur, etcétera, pues sabemos que también existía una gran producción de este metal que, como veremos, pues fue uno de los más empleados por este relojero en concreto, que era especialista en su, en su trabajo. Las primeras noticias que tenemos de Antonius Bovelli las situamos en Aviñón. Esta, de hecho, es la primera. La encontramos en el servicio del Papa Clemente VI y, como podemos ver, pues era un artesano del plomo que en este caso, en este primer trabajo que conocemos de él, pues se encargó de reconstruir o de preparar una cubierta de una de las torres del Palacio Pontificio que había sido destruida por un incendio. Incendio que probablemente había sido provocado por un rayo eh, atraído propiamente por el plomo y el metal que existía en este tipo de torres o campanarios que normalmente pues, solían conllevar estos peligros. Luego lo vemos también en los campanarios de iglesias y demás, como se ubican allí siempre campanas y relojes, pues eran a veces foco, ¿no? De este tipo de problemas. Se convertían en una especie de pararrayos. Bueno, otro de los documentos, ¿no? Además de este primero, pues también conocemos que Bovelli hizo otro tipo de trabajos de artesanía, en este caso de arquitectura, o como este, que es muy interesante, realizó canalizaciones, perdón, uy, canalizaciones hidráulicas por todo el palacio y en concreto sobre todo en el jardín, ¿no? Donde se ubicaba también el pozo y para transportar el agua a diferentes dependencias del palacio. Aquí alguno más. No solo se encargaba de realizar este tipo de trabajos, también de carpintería, herrería, cerrajería, ¿no? Realizó bisagras, algunas llaves, incluso. Un trabajo, bueno, común en para este tipo de artesanos. Pero sin embargo no encontramos ninguna referencia o no lo encontramos vinculado a un reloj en estos momentos. Sí que es cierto que durante todos estos años hay referencias a la existencia de algún tipo de reloj, no sabemos de qué tipo exactamente, salvo este último año, en 1353, que coincidiría con la estancia de Bovelli también en el Palacio de Aviñón, donde sí que se habla o sí que podemos entender que se trata de un reloj mecánico por la cantidad de materiales que se utilizan, la gran cantidad de metal, madera, también por la participación de un gran número de artesanos, sobre todo herreros, carpinteros, incluso pintores, y además porque tiene una relación directa con Génova, que en ese momento, justamente ese mismo año, recibió también un reloj mecánico fabricado supuestamente en Milán, que fue trasladado a la ciudad de Génova. No sabemos, no tenemos más información, pero creemos que puede existir una relación directa, ¿no? con esta ciudad, porque, bueno, como hemos visto antes, Giovanni degli Organi, que era el relojero, uno de los primeros relojeros que se conocen, constructores de esta tecnología, pues fue el que hizo precisamente el reloj de Génova y por lo tanto creemos que pudo estar también relacionado con la construcción de este reloj de Aviñón. Ovelli en todo esto en principio no pinta nada, pero sabemos que un par de años más tarde, cuando Pedro III el Ceremonioso visitó al Papa Inocencio VI en su palacio, pues lo encontramos, se debió de encontrar en ese momento
no solamente este reloj, sino a su cuidador o a quien se encargaba de mantenerlo, que era Antonius Bobelli. Probablemente pues él se encargaría, aprendería de alguna manera, no sabemos con exactitud cómo, pero aprendería pues no solo a cuidar y mantener el aparato, sino a construirlo en esta etapa. Porque, como ya digo, Pedro III el Ceremonioso lo contrató a finales, las Navidades de 1355, para construir una de estas nuevas máquinas, ¿no? En el castillo, en su castillo de Perpiñán. ¿Por qué Perpiñán? ¿No? Nos preguntamos, teniendo en cuenta, ¿no?, que había otras ciudades más importantes. Bueno, creemos que Perpiñán fue la elegida para pegar este primer reloj mecánico por varios motivos. Evidentemente era un dispositivo que podía ser muy útil, ¿no?, para medir el tiempo, mucho más que otros aparatos que hasta el momento se habían utilizado. Pero sobre todo consideramos que fue un tema de propaganda política. Recientemente, en 1343, si no recuerdo mal, Pedro III de Ceremonias había conquistado el Rosellón, ¿no?, la Cerdaña, y bueno, también Mallorca y demás. Entonces, creemos que es una manera, ¿no?, de reafirmar su soberanía frente al antiguo dominio de Jaime III. Y lo vemos también, por ejemplo, en esta referencia, no la he traído exactamente, pero quería un poco ponerla aquí también, que fue la utilización, digamos, de una barrera, ¿no?, de madera que evitaba que la gente que iba allí a mirar la construcción de este nuevo aparato tan novedoso, pero también de alguna manera eso servía, ¿no?, para, digamos, como propaganda, para que la gente se acercara a observar. Además de ello, vemos posteriormente en Valencia, por ejemplo, este tipo de control sobre estas máquinas para, digamos, no tanto como dispositivos utilitarios, sino sobre todo como máquinas simbólicas de poder, porque aunque sí permitió, ¿no?, la construcción de un reloj mecánico en 1378 en la Catedral de Valencia, no permitió que esto se reprodujera, digamos, en el Consell, al menos al principio, luego sí sucedería, porque según el rey, pues este tipo de máquinas, sobre todo las campanas, se refiere a las campanas, debían de estar en palacios o iglesias, exclusivamente. No podían ser algo, ¿no?, que la ciudad pudiera disponer. Bueno, sobre la obra en sí del reloj disponemos de una grandísima información, de mucha documentación, gracias sobre todo a, este, a la gestión de Ramón Sans, que fue el escribano que se encargó de documentarlo, y sobre todo gracias a la obra de Cyril Besson, pues disponemos de toda esa documentación que está en el archivo de la Corona de Aragón. Y bueno, aquí he traído simplemente un poco un itinerario del trabajo que realizó allí Antonio Bovelli. Llegó alrededor del 8 de marzo al palacio, al castillo, perdón, en un principio con 6 obreros, pero después al final llegarían a ser hasta 18. Traía algo que consideramos importante también, digamos, un ayudante, ¿no?, un segundo, que también debía de conocer esta tecnología, que por tanto también debía ser relojero. No sabemos, no sabemos su trayectoria posterior, quizá pudo llevar a cabo alguna máquina, pero se desconoce. Y bueno, en cuanto a su trabajo, sobre todo se encargó de dirigir la obra, aunque participó directamente, pues lo vemos sobre todo dictando, ¿no? Así lo dice en la documentación, dictaba a carpinteros, herreros y demás el tipo de trabajo que debían de hacer. En este caso, algo muy curioso, la fabricación de moldes o patrones de madera que después debían de ser forjados o fundidos dependiendo del metal y de su objetivo, pues en la forja de hierro. Todas estas piezas elaboradas en un principio en madera, algo que vemos en otro tipo de arte,
en escultura, en pintura también vemos estos patrones, o estos, sí, digamos. Después eran llevadas a la forja, que en este caso pues contaba también con un martinete hidráulico para poder acelerar el trabajo. Y como digo, él mismo también, Antonio Bovelli, también participó de forma directa en la obra, fundiendo los contrapesos de plomo eh, para el reloj. Hemos también investigado digamos, la estructura del reloj mecánico, porque en un principio, al ver, ¿no? Al aparecer en la documentación tanta madera y este trabajo de carpinteros, se llegó a pensar, algunos investigadores en un inicio, que era o fue un reloj de madera, hecho en madera, pero evidentemente eso no es así. Se trataba de un reloj metálico de unas 5 toneladas. También existió un debate, ¿no? En torno a la ubicación de la máquina y de la campana, que al pesar pues tanto podía conllevar muchos problemas. La ubicación, aunque en un principio se creía que era la Torre del Homenaje porque era, digamos, la más visual, la primera que se encontraba en el castillo, pues hoy sabemos que no debió de ser esa, sino la Torre de las Capillas, o en ese momento la Torre Grande, porque tenemos evidencias no solo documentales, ¿no? De la existencia de escaleras de caracol para subir a la campana, o de problemas arquitectónicos estructurales en esa misma torre por el peso de la campana, sobre todo, sino también por la conservación de este agujero por el que debían de caer eh, los pesos, ¿no? Del reloj mecánico, además de algunos grafitis conservados. Bueno, también el trabajo de Bovelli, más allá de la obra del propio reloj mecánico, lo vemos participando de forma activa en la fabricación de la campana. Aunque hubo un campanero, digamos, maestro campanero, Jaume Sots, él también se encargó de dirigir, pues, a una gran cantidad de hombres para trasladar el molde de la campana al hoyo de fundición, luego también para sacarlo de ese hoyo y trasladarlo posteriormente a la torre y elevarlo hasta allí. Y de hecho se documenta el diseño y la construcción de algunas grúas, digamos, de la época para poder realizar esta actividad. También sabemos que Pedro III pues, estaba muy atento siempre estaba, digamos, pendiente de la construcción de esta máquina, sobre todo de la campana, y quiso que ésta estuviera antes de que él se marchara al frente de la guerra contra Castilla. Y así fue. Sin embargo, digamos, el dispositivo, el reloj mecánico, no estuvo finalizado y ajustado totalmente hasta el 26 de octubre de 1356, donde encontramos de nuevo a Antonio Bovelli directamente implicado en afinar la máquina con la ayuda de nuevo de muchos artesanos. Y aquí un poco el resultado, ¿no? De este trabajo. Sabemos que Bovelli cobró alrededor de 442 florines de oro, lo que supone, no, digamos que el jornal medio de un artesano normal en Barcelona en esa época eran unos 500 sueldos anuales. Por lo tanto Bovelli ganó pues, el doble, no, perdón, 12 veces más que cualquier obrero. Bueno, y aquí algunos ejemplos, ¿no? De ese beneficio. Podía comprar 400 cuarteras de trigo o, bueno, dependiendo de la zona o de la vivienda, pero entre 1 y 5 viviendas de cierto valor. Por lo tanto, vemos un proceso de valorización no solo de los artesanos, sino también de su trabajo, en este caso de relojeros, por supuesto, que trataba de técnicos, pues, eh, eh, estaban mejor valorados y empezaban a tener un mayor valor, sobre todo en las cortes reales y principescas. Bueno, aparte de todo este trabajo relacionado con, como hemos visto al principio en Aviñón, con el plomo, con herrería, carpintería y demás, y también con el tema de la relojería mecánica, aparte sabemos que Antonius Bovelli estuvo vinculado a la tecnología también armamentística y en concreto
sabemos que estuvo involucrado en la construcción de dos ballestes del Tro, bombardas de la época, una de las primeras, uno de los primeros dispositivos de este tipo. Y fue el encargado, sobre todo, sabemos que fue el encargado del traslado de estas máquinas, pero probablemente también debió de estar involucrado en el diseño y quizás en el manejo de estas armas. Y luego, bueno, sobre todo la nueva documentación que hemos encontrado está vinculada a su trayectoria posterior, que hasta el momento se desconocía, porque, bueno, durante todo el año 1358, Antonius Bovelli fue nombrado mestre de Alarotges de la casa del rey Pedro III el Ceremonioso. Por lo tanto, formó parte de su corte y tuvo pues, bueno, tuvo diferentes privilegios, ¿no? No solo las comidas y demás, el salario, también disponía, se documenta, ¿no? El vestido de corte anual y, y por supuesto, el mantenimiento del reloj mecánico que había realizado en Perpiñán, que es precisamente esa la última noticia que tenemos sobre él, en 1358. Después el reloj sabemos que probablemente lo repararía en su momento porque a finales de 1358 dejó de sonar, de hacer sonar la campana. Esto era algo bastante habitual en este tipo de máquinas. Se averiaban con mucha facilidad y necesitaban de un mantenimiento constante. Pero después sabemos que el reloj continuó funcionando con otras reparaciones, por incluso diferentes relojeros, hasta que, bueno, una avería en 1387 pues, hizo que la campana empezara a ser sonada, digamos, de forma manual por diferentes campaneros, a pesar de que el reloj probablemente seguía funcionando, pero no tenía esa capacidad ya. El tren de sonería probablemente se había estropeado y no podría hacer sonar la campana hasta la última referencia que contamos en 1399. Después de eso se pierde su rastro. Y bueno, un poco la conclusión de toda esta investigación es sobre todo situar a Antonius Bovelli dentro de esta clasificación que hemos querido darle, aunque el término de artista ingeniero, bueno, no exactamente, pero sí la conceptualización fue de Edgar Filsel en 1942, ha sido sobre todo pues, actualizado por historiografía de giro práctico por diferentes investigadores que han visto en estos técnicos superiores, ¿no? Pues un tipo de ocupación diferente al que poder clasificar. En este caso, bueno, se trata sobre todo de técnicos que no solamente participaban, como hemos visto, de manera directa en el proceso constructivo, sino que se encargaban sobre todo de concebir, diseñar y evaluar las máquinas, siendo sobre todo supervisores del trabajo. Generalmente solían formarse pues, en este tipo de conocimientos prácticos y pues participaban además de la construcción de relojes mecánicos, como hemos visto también podían estar vinculados en la construcción o manejo de máquinas de guerra, molinos, en la dirección de grupos de trabajo, organización de sistemas, construcciones arquitectónicas e hidráulicas, también nivelación del terreno y bueno, incluso en la fabricación de instrumentos musicales, sobre todo órganos musicales. Bueno, y aquí básicamente un itinerario de ese trayecto de Bovelli desde su formación en la región de Valonia, no sabemos si exactamente en la ciudad donde nació, en Lieja o en otra. Su posterior movilización a Aviñón, digamos su consolidación como relojero al llevar a cabo esa obra en Perpiñán en 1356, con todas esas diferentes actividades que llevó a cabo, y luego, digamos, un ascenso al formar parte de la corte del rey durante todo un año. Después, pues desconocemos, no tenemos más información al respecto. Probablemente, bueno, teniendo en cuenta que si su trabajo con el plomo venía desde temprano, pues, probablemente sufriría, ¿no? Las consecuencias por la intoxicación con ese metal. Quizás sería esa una de las causas de su muerte posterior. Y aquí un mapa, ¿no? Sobre el itinerario. Bueno, un repaso, ¿no? De la bibliografía. Eso sería todo.
Molt bé. Muchas gracias. Moltes gràcies. Està xulo, eh? No sé si tardaba mucho, ¿no? Pero Eh, bueno, pues ara és l'hora de la vostra participació, si voleu fer alguna pregunta, algun comentari, dubtes. Val? Muy interesante, muchas gracias. Yo tengo la duda, he llegado un poco tarde. ¿Este Sí. reloj tenía una esfera que marcaba las horas? no, Sí, no, este en era concreto no. Solamente te contaba con una campana para, como indicador, digamos, no era un indicador visual, sino un indicador sonoro. ¿Y los toques? ¿Sabemos cuántos toques había? 12, eran 12 horas. 12. Bueno, sí, ¿Estaban cuarto, media? no, eran solamente las horas, tocaba a una hora, dos horas, así hasta 12. Aunque sabemos que en un principio los relojes mecánicos solían dar 24 horas, esto se vio que era muy, digamos, muy problemático porque el desgaste era muchísimo. Además, era más complejo de realizar, entonces pues, se redujo a este toque de 12 horas. Y sobre todo, ya digo, la gran mayoría de relojes mecánicos durante la Edad Media contaban solamente con campanas. Las esferas eran algo que sí se empiezan a ver, sobre todo en el siglo XV, pero bueno, aquí ya digo, este es el único ejemplo con el que contamos de época medieval aquí en la península ibérica, conservado. Ignacio. Bueno, Sí, la verdad que es muy interesante. a vosotros. Bueno, tenía dos preguntas. Una era Mm. que has dicho algo al final, que es también si en la tesis vas a hablar algo de la historia de los engranajes como tal, ¿no? Porque, claro, una de las piedras principales, como nos hemos contado, es los engranajes, ¿no? Sí. Y eso estaba relacionado con esta imagen que nos comentabas, otros aparatos o trabajos en los que había engranajes, ¿no? Armas, no sé si puedes explicarnos un poco más en esa historia de los engranajes y qué máquinas había engranajes. Y la segunda pregunta era, ¿en algún momento comienza a haber un gremio de relojeros? ¿O cuando hay gremios, en qué gremios se meten? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. El tema de los engranajes, bueno, se había utilizado ya para medir el tiempo en relojes de agua, por ejemplo, era muy común, pero también podíamos encontrarlos probablemente en molinos. No sé exactamente, lo conozco sobre instrumentos musicales, pero quizás también algunos órganos o algún instrumento podía tener algún tipo de engranaje de movimiento con polea. Pero sí, en la tesis sobre todo hablaré de relojes de agua y de cómo esa utilización cada vez mayor de no solo de engranajes, sino también de campanas para hacer, digamos, de despertador, pues fue importante para el desarrollo posterior de estos relojes mecánicos. Y en cuanto a la segunda pregunta sobre gremios, en este primer momento no existen gremios. Sí que se conocen en Alemania durante la Edad Media gremios propiamente relojeros, la ciudad de Nuremberg, pero sobre todo solían estar, digamos, vinculados al gremio de herreros. Entonces, bueno, a veces no aparecen como tal, como relojeros, pero probablemente pues, eran capaces de realizar estas máquinas también, además de, como hemos visto, pues otros trabajos de cerrajería, etcétera. Gracias. Sí, bueno, sí, Te volia preguntar Sí. si pots explicar un poc més de per què mesuren el temps en aquest moment, o sigui, i si això condiciona el disseny dels rellotges. Sí, si te refieres a las horas, ¿no? Sí, a la raó per a mesurar. Bueno, la razón por la que medían el tiempo, bueno, hay que tener en cuenta que hasta ese momento y durante prácticamente toda la Edad Media, la forma de medir el tiempo era a través de las horas canónicas, ¿no? Que no eran, digamos, horas iguales, sino que se basaban en los diferentes rezos y más, que se utilizaba sobre todo en los monasterios, pero que era lo que se utilizaba también en las ciudades, las tercias, ¿no? Las sextas, nonas. Y a pesar del desarrollo del reloj mecánico, se continúa
empleando esta forma de medir el tiempo, pero digamos que, por ejemplo, para la astronomía o por ejemplo, con los astrolabios, se pueden llegar a utilizar, digamos, horas iguales, horas equinocciales, ¿no? Que se llaman, que permitían, pues, medir el tiempo con horas como lo conocemos actualmente, ¿no? En horas iguales de 24 horas, ¿no? Y es un poco la utilización cada vez más de estos relojes la que lleva a cada vez emplear cada vez más este tipo de medición del tiempo. Realmente no hay una explicación, ¿no? exacta de por qué los relojes se fabricaron así, probablemente porque aquellos que los fabricaban pues tenían conocimientos de este tipo de medición del tiempo y porque además era una forma de medirlo regular y que no cambiara, ¿no? con las diferentes estaciones o que no tuviera una variabilidad muy grande y por lo tanto pudiera permitir de una forma, ¿no? organizada medir el tiempo. Entonces, bueno, en Bueno, es principio, que explica, després hi ha una evolució, sí. ja en el segle XV, eso de lo del regadío y todo eso. ¿Te acuerdas? Sí, sí, por ejemplo, también para el regadío, para las horas de riego se van a utilizar relojes mecánicos o incluso relojes de arena, que también es un dispositivo que aparece en época medieval, prácticamente de la mano del reloj mecánico, aunque no sabemos muy bien qué relación, digamos, de desarrollo pueden tener, pero cada vez vemos más esta utilización de horas iguales para pues, diferentes actividades, no solo, como dice Carmel, incluso se utiliza en los pueblos o en las villas para el regadío, también se utiliza Callosa d'en Sarrià era, ara Callosa me'n de recordo. Sarrià, sí. El senyor de Callosa Ujú, construeix un rellotge que és exclusivament pensat per a la distribució de les tandes de reg. ujú. Val? O sigui, hi ha una Para aplicació medir, sí. pràctica molt, molt clara. No? Sí. Además también, por ejemplo, hemos hablado del tema del consejo, ¿no? Que el rey no les permitía en un principio. Posteriormente esto sí se llevará a cabo en prácticamente todas las ciudades y habrá no solamente un reloj mecánico, digamos, grande, ¿no? Monumental en las torres de los campanarios, sino también relojes en la mayoría de casos más pequeños o relojes despertadores para, digamos, medir y controlar la llegada de los diferentes consejeros o las personas que tenían que llegar al consejo a realizar cualquier tipo de actividad, también en los mercados, cada vez serán más comunes. Entonces, bueno, creo que no sé si responde a tu... Sí, Nacho, no sé si estava, crec que estava ell abans. sí. Nacho? Bueno, però dic, perquè ara en relació al que deia Xim, Sí. que m'ha vingut al cap, que precisament no sé com desfasat estarà, però que Jacques Le Goff va escriure un assaig, no?, sobre el temps dels mercaders i el temps de l'església, i que per a ell una de les raons de cada vegada tindre que ser més precís amb les hores era per els homes de negocis, no? Que cada volta s'estava desenvolupant aquesta obsessió més, els negocis, els mercaders, i volien tindre més control. Sí, de hecho, que es el individuo que... Sí, a ver, hay mucho debate, ¿no? en torno a la utilización, el por qué. Muchas veces los investigadores se plantean ¿no? ¿Por qué este nuevo invento, ¿no? ¿O para qué? A veces las cosas no vienen, digamos, ¿no? preconcebidas para algo así. Como estábamos viendo, por ejemplo, en este caso, el reloj, aunque es algo utilitario que se utiliza para medir el tiempo porque servía pues, de una manera mucho más sencilla, digamos, para medir el tiempo en contraposición con otros instrumentos hasta ese momento, como el cuadrante o el astrolabio, o sobre todo los relojes de agua y demás, que es un instrumento simbólico, sobre todo, y que se empieza a utilizar sí que es cierto, en palacios y en monasterios, sobre todo se ubica en iglesias, pero porque muchas veces son estas mismas instituciones las que intentan controlar, ¿no? Digamos, retener esa tecnología porque la consideran poderosa y además lo que me comentaba, ¿no? de Pietro Vecchio, otro de los relojeros que vamos a estudiar en la tesis. Bueno, este, por ejemplo, viene desde Nápoles
traído por el rey Alfonso V, Magnánimo. el Magnánimo. Y bueno, él empieza trabajando en su palacio, en el palacio, de hecho, aquí en Valencia. Ujú. Y posteriormente, pues también hace el reloj del Consejo de la ciudad, además de llevar a cabo el reloj del mercado. Entonces, pues cada vez más van pidiendo no solamente esa idea, ¿no?, de los burgueses o del cambio, ¿no?, de las iglesias, el tiempo eclesiástico al tiempo urbano. Es cierto, ¿no?, que cada vez hay una mayor urbanización, ¿no? Las ciudades van creciendo, pero no solamente lo utilizaban digamos, los consejeros o se utilizaba en la ciudad para los hombres de negocios, los comerciantes, ¿no?, los mercaderes, sino sobre todo es algo que se va difundiendo poco a poco desde las esferas, porque es algo poderoso, es una innovación, algo muy novedoso que llama mucho la atención. Posteriormente, pues ir apareciendo en los consejos, en los ayuntamientos, digamos, ¿no? Y en este tipo de... Sí. El mateix rellotger fa el rellotger d'Alzira, que en la mateixa època el Consell Municipal d'Alzira el Claro. reclama per a fer... I Alzira ja és una vila reial, però és una altra dimensió, vull dir, no és València, no és... Sí, Camilla y Saderia. cada vez más se van pidiendo, las villas van queriendo casi como una especie de competencia, ¿no? Tener uno de estas máquinas novedosas, porque se consideraba que una villa era más prestigiosa si tenía un reloj. Sí, Sí. Bueno, en este caso parece ser que el reloj se estropea a los 2 o 3 años. muy fácilmente, sí. Sí. Era habitual. Sí, muy habitual. Tanto, menos. Muy habitual, más de lo que... A ver, estas máquinas necesitaban un cuidado constante, a pesar de que eran automáticas, digamos, durante al menos un día, 12 horas o un día normalmente era. Su utilización, después había que digamos, esas pesas que hemos visto al principio, no sé dónde las tengo. Estas pesas había que remontarlas luego. Estaban unidas o atadas a una cuerda con el cilindro, digamos, que iba dejándolas caer poco a poco gracias este regulador, pero después, cada día, tenían que remontarse y volver a poner, digamos, darle cuerda, ¿no?, al reloj. Había uns assalariats Sí, que se de dedicaven. hecho, este mismo relojero Pietro Vecchio, bueno, no sé si decir se enfadaba un poco, pero tenía que ir al Palacio, al Palacio del Real, a enseñar al guardián no sé si de las llaves o del palacio o lo que fuera, y para saber este tipo de cosas, ¿no? De remontar las pesas, de tener cuidado diario, de que funcionara bien, saber afinarlo, saber si las pesas, no solamente existen estas pesas, sino también los contrapesos, estos pequeñitos, digamos, que son los que permitían que el reloj fuera, si se acercaban más hacia el centro, más despacio, ¿no? Y si se alejaban, pues para acelerar o para, ¿no?, para hacer que el reloj se adelantara o se atrasara si era necesario. Y luego, por supuesto, el cuidado del reloj era necesario limpiarlo, porque el metal digamos que se estropea con facilidad, hay que ponerle aceite. Además, la fricción constante provocaba mucho desgaste, entonces en ciertas ocasiones se tenían que hacer recambios de piezas, que eso conllevaba a veces que el propio relojero tuviera que volver de donde estuviera para llevar a cabo estas rehabilitaciones del reloj. Y era muy común, sobre todo que se estropearan ciertas partes y se continuara utilizando, pero digamos a medias, porque contaba con 2 trenes, me refiero a dos, a ver si tengo una imagen de un reloj completo. Aquí, por ejemplo, este es el reloj de Salisbury, que se conserva, digamos, no entero, pero bueno, tiene muchas piezas originales medievales de 1386 con el escape de Folliot. Y bueno, aquí no se le ve, no se aprecia del todo, pero hay digamos, una parte del reloj se divide en 2 partes
el tren de sonería, que era el que activaba la campana, el martillo para golpear la campana, que eso no estaba en funcionamiento todo el tiempo, solamente se activaba eh, gracias al el tren de movimiento que se llama, que tenía un brazo, bueno, cuando daba la vuelta completa que debía de realizar, levantaba un brazo y activaba ya el resto de la maquinaria con sus respectivas pesas también para que el martillo tuviera la fuerza para golpear la campana. Entonces esta era la parte a lo mejor que en muchas ocasiones se estropeaba, porque es muy complejo que funcione ese brazo que, digamos, que levanta el tren de movimiento para activar el tren de sonería. Entonces podían seguir utilizando el reloj, pero de otra manera, o con una campana más pequeñita, o viendo cómo se activaba, pero sin poder, digamos, el reloj mecánico dar de forma automática las campanas, y por eso se necesitaban en muchas ocasiones artesanos o casi cualquier persona para hacerlo sonar manualmente. Y luego también digamos, al llegar el reloj mecánico y desarrollarse el reloj de arena casi, digamos, al mismo tiempo, el reloj de arena es mucho más barato, sencillo de fabricar. Entonces en cuanto se estropea el reloj, empiezan a preferir, eh, al menos aquí en la Corona de Aragón, es algo bastante habitual, que empiecen a utilizar relojes de arena de diferentes horas y de diferentes, bueno, cantidades y número para poder dar las horas a mano, a pesar de que contarán con un reloj mecánico. ¿Se conserva algún reloj de arena? Relojes de arena tan antiguos, bueno, de época medieval sí, sí. Ahora mismo aquí no tengo ninguno, pero hay, en la Corona de Aragón creo que se conserva alguno. Y en este caso, el que me vino a la mente venían cuatro relojes de arena con diferentes medidas, con diferentes, digamos, mediciones del tiempo para poder saber, pues, medias horas, horas, Mm. etcétera. Además, cada vez más se va implementando, se van utilizando, pues, diferentes trenes adicionales para poder tocar no solo las horas, sino también las medias horas y los cuartos. Pero en un principio solamente se tocaban las horas. Luego Sí, sí. las personas que realizaban los relojes de sol Ujú. también era gente muy especializada, ¿no? El reloj de sol no Claro. funciona en cualquier pared donde se estar, tiene que estar bien inventado, bien Sí, sí, fabricado, sí. y necesitas muchas matemáticas para Ujú. Sí. una sola pared calcularlo. Sí, normalmente, ¿Habría fricción con este tipo de...? en cuanto a competencia, bueno, son máquinas muy diferentes, pero la utilización de relojes de sol continúa, por supuesto, sobre todo más a nivel, digamos, pues eso, de personas de a pie, ¿no? Que podían disponer de ellos más fácilmente. Al principio los relojes mecánicos son estas máquinas gigantescas que no se pueden prácticamente transportar. Y aunque después, poco a poco, la verdad es que con bastante rapidez se van miniaturizando, digamos, siguen siendo costosas y por lo tanto se utilizan sobre todo, como tú comentas, relojes de sol. Ahora mismo no conozco con exactitud muchas referencias sobre relojes de sol en casas pero es posible que se pudieran utilizar con más facilidad, o relojes de arena, como ya digo. Entonces, bueno, compartían un poco el espacio, pero eran diferentes. Además, el rey no deja de tener también astrolabios, cuadrantes y demás objetos en su haber, a pesar de tener estas máquinas. Porque, bueno, pueden servir también, ¿no? De hecho, se continuaban utilizando y ubicando en las catedrales, ¿no? Relojes de arena para que todo el mundo pudiera visualizarlos, porque no se iban a estropear en principio, ¿no? Mm. Entonces eran más baratos y más asequibles. ¿Estaban a la vista los relojes de arena? No, de sol, perdón. Ah, de sol. Hi ha una cosa també que si pots comentar una mica, que és el diplomatari que acompanya el treball. Sí, por supuesto, sí. Explica un poc això com... Bueno, pues aparte de todo este trabajo de interpretación y de análisis historiográfico, también hemos llevado a cabo un trabajo digamos, de transcripción, que hemos querido también traer
y dejar constancia de ello en el artículo que vendrá al final, porque son todos, ¿no? Estos 50 documentos donde aparece, digamos, Antonio Govelli, que también están accesibles o estarán dentro de muy poco en la base de datos de Medcar, por lo tanto tendrán un acceso abierto para todo el público. Sí, és tota la documentació que coneixem ara mateix Sí. del personatge. O sigui, també s'ha editat de manera completa. Alguna qüestió més? Alguna curiositat? Alguna llana? Esa personalidad de Bugali como una persona muy exitosa, que cobra mucho y todo eso, has encontrado un documento, una mención de un fallo, no cumplió alguna fecha, alguien se quejó de él, tuvo que pagar una multa, ¿no? Esa facilidad como más humana. Sí, a ver, Pedro III Ceremonioso siempre pide que se acabe cuanto antes, de la mejor manera, ¿no? El rey es exigente, pero al menos errores así que se vean en la documentación no aparecen. Sí que, por ejemplo, se ¿Los queja. accidentes? Sí, tuvo un accidente, pero no es este relojero. Bueno. Es otro relojero. Hubo un accidente. Sí, debe de sufrir un accidente golpeándose con algo, intentando reparar algún reloj. Y entonces, pues, se le pedía, es precisamente este mismo monarca el que le demanda que vaya, pero claro, él se excusa diciendo que se había herido y demás. En principio no hace un mal trabajo, no se ve en la documentación quejas así, al menos muy, muy visibles, pero sí que, por ejemplo, en este caso, en este último caso, concretamente es la última referencia, no sé quién lo comentaba, si fue Carmel o Pep, en su momento, habló de que Pedro III, bueno, habla, digamos, con urgencia de que vaya a reparar el reloj tan solo 2 años después de que lo haya fabricado. Esto es algo normal para el resto de relojes que conocemos, ¿no? Las referencias que conocemos se averiaban con mucha facilidad y necesitaban que hubiese alguien conocedor del arte para poder solucionarlo. Y sí que en este último caso se le ve más, no sé si diría enfadado, pero al menos con urgencia de que resuelva ese problema, y de hecho es la última referencia que disponemos. No sabemos, en principio lo solucionó porque no hay más documentación. Y el reloj continúa funcionando después de esto hasta 1371, que es Juan I el Cazador el que pide que vuelva a estar a punto, porque probablemente sí funcionaba, pero a lo mejor no era exacto o no estaba del todo afinado. Entonces, como él iba de viaje a Perpiñán, pues pedían siempre esto es algo muy común, que el reloj que hubiera allí que estuviera en funcionamiento, a punto. Entonces, bueno, en principio no hay nada que demuestre que se quejaban de él, pero quizás, sobre todo también yo pienso que podía ser el tema que hemos hablado así un poco. Esto es algo que creo que lo comento en el artículo, pero el tema de su trabajo con el plomo y de todo este contacto, el plomo es tóxico. Entonces, digamos que si empezó a trabajar con él desde muy joven, probablemente pues, posteriori tendría problemas de salud relacionados con claro, y podía tener, bueno, todo tipo de problemas, incluso manuales, para poder realizar su trabajo al final. De cualquier manera, a mí me da la sensación, Sí, por lo que he visto siempre en la Cancillería, que los reyes son muy exigentes siempre sí, con todo. por eso No digo. tots a fer-les saig, ¿no? Que digo, o sea, acudir enseguida, traérmelo todo, lo quiero Claro, ya, claro, sí. dejarlo todo. Sí. Es una manera de, No estés ocioso. no sé, de exigir, pero claro, de ahí no puedes de alguna manera determinar si era una incompetencia o que habían cometido alguna cosa, no sé. Es una actitud de ellos hacia sus súbditos, sus trabajadores, no sé. Era una tecnología igualmente novedosa y muy compleja. Entonces, a Mm, pesar de ello, el reloj funciona. No tenemos ninguna referencia previa de que Bovelli supiera, mm. al menos directa, de que supiera hacer estas máquinas, pero llega a 1356 y es capaz Sí. de dirigir toda una obra y Además, llevarla. eso impresiona, bueno, yo cuando vi, es el volumen de documentación
en la que se detalla, Todo. o sigui, tots els detallets ahí de com es desenvolupa l'obra, no? Tots els treballadors, els materials, és una cosa extraordinària. Sí. El Sans, no? Sí, L'escrivà, el escribano hace... l'escrivà destina un quadre complet a l'obra, no? Sí. Pues està allí totes les despeses, El materials, carbón. personal, no? És Sí, sí. una barbaritat, és un document, és un luxe Mm. en aquest sentit, no? De hecho, probablemente sea, en cuanto a cantidad de información, y sea el más... Se iba a decir, ¿hay otro ejemplo parecido? Tan antiguo, no. Antiguo no. Entonces, probablemente sea gracias a esta documentación podemos tener mucha información. De hecho, otros investigadores lo utilizan. Mm. Por ejemplo, Víctor Pérez Álvarez, que ha desarrollado su tesis doctoral sobre la corona de Castilla, emplea muchísima información de esta obra del Castillo de Perpiñán porque, bueno, es muy abundante y muy rica. Entonces puede disponer de ella, los materiales, todas las personas implicadas, la cantidad de artesanos que hay, la necesidad de carbón constante. Sí. Bueno, Sí, sí, no, muchísima. de hecho la provisión de carbón genera ahí toda una movida. Sí, sí. Sí, igual que la vivienda. Claro, ellos vivían allí. Sí, de hecho aquí Están trabajando. cerca del patio de la cocina cerca, bueno, de los alimentos, ¿no? Y del Mm. patio de armas, digamos, para que tuvieran espacio, se les, digamos, construye un taller provisional, a pesar de que luego tengan que ir a una fragua fuera del castillo porque necesitaban esa tecnología de martinetes hidráulicos para poder acelerar el proceso o hacerlo más, más rápido. Nacio. Eso que acabes de decir de que viven allá, ¿no? Mm. Justo hace poco se ha restaurado la casa del relojero de Valencia. Y no sé, también tiene algo que ver los relojeros de aquí de Valencia con esta familia, porque también tú les hablabas de una familia de relojeros de la Corona de Aragón, ¿no? Los Chefles. Bueno, en este caso eran ullerers, eran Ullerers, anteojeros. Vale. Eran fabricantes de gafas, pero sí, hay muchas familias también, digamos, locales o no solamente eran extranjeros, aunque hay mucha movilización, tanto de extranjeros aquí como de propiamente, pues, artesanos de la Corona de Aragón que se trasladan, por ejemplo, a Nápoles cuando tienen, digamos, conexión, ¿no? O forman parte de una misma corona, pero también a otros territorios en Francia. Y en este caso, bueno, este relojero en un principio se creía que era de Italia, pero mira, proviene de Lieja originalmente, aunque desarrolla sobre todo su trabajo en Aviñón con el papado y después Perpinyà. Hi ha una cosa, i és que l'acord de per al cerimonial, per exemple, és un acord, no sé, superinternacional. Sí. Això és una cosa... pots pensar en músics, per exemple, pots pensar no sé, en experts en determinades... ara aquesta, però també d'altres que van pul·lulant, van venent els seus serveis a la cort o a les ciutats, de tot. Productores de astrolabios. Exactament. Sí. També a més jueus, Sí, musulmans... De tot. És molt cosmopolita, això, Sí. no? En aquest sentit, no? Llavors és un... Se caldría preguntarse de extranjero o cosmopolita, ¿no? Que vol dir exterior. Sí, claro. Era algo normal para este tipo de artesanos, ¿no? No sé com... Que són... Pues como se quedan normalmente... Sí, sí. A veure, normalment apel·len a l'origen, Sí, d'on són. pero también es cierto que, como se ve en la documentación, aquí no lo he traído, pero en el artículo se verá, muchas veces aparece como residente o habitante de la ciudad en la que está, a pesar de que originariamente no sea de ahí. Que la clau és tu on pagues impostos. Llavors, si pagues així, eres veí. Si no eres habitador, que això és Sí. una diferència important. Sí. Estàs temporalment i, bueno, potser després t'aveïnaràs o no, que és una de les coses que va estudiar també, que va buidar, són els aveïnaments a la ciutat de València, de diferents llocs. Llavors, sí, depèn, pot ser conjuntural o se poden estar, però normalment diu això, diu d'on són, diu en la seva procedència,
al menos la ciudad de origen. La ciutat, normalment. Pero claro, eso al final eran artesanos o técnicos que se desplazaban constantemente. Clar, el que passa és que alguns, a veure, acabaven, com veig, residint durant molt temps a la ciutat. I- Este va estar molt de Por temps. eso digo que a pesar de que sus orígenes fueran el reino de la ciudad que fuera, Sí. luego podían establecerse en... Este és napolità, però ja n'hi ha un avantpassat, te'n recordes, el Jacopo Beccio, sí. que té un inventari molt interessant de béns Sí, amb molts rellotges está publicado. portàtils. Val? Llavors, Sí. este és un cas I després el seu fill, pobre, que al final mor, Sí. no? Cremat per sodomita, Ujú. ja és una família que està residint molt temps a València. Sí. Se suposa que s'han instal·lat així Sí, está. i Porque eran, al menos los relojeros, se necesitaba mucho su presencia, porque al poco tiempo siempre necesitaban reparar la máquina o tenerla en funcionamiento adecuadamente. Entonces se les pedía que estuvieran aquí o que al menos enseñaran a alguien que fuera joven y que no estuviera casado, ¿no? Mullerat, para que se quedara y aprendiera. Un altre tema és la catalanització dels noms. I s'acaben convertint els noms. Una cosa que ahora queda clarísimo, perquè aquí hi ha especialistes en medieval i en moderna, però per als que no ho som, això que has presentat al principi, no? que ja n'ha experimentat que ara reconstructim, no? el perfil d'una persona exitosa, però que has presentat des de baix i a fer, no? Una llistat de noms que podria semblar com una suerte de precisió filològica. Sí, es cierto. Però és que això, perquè clar, abans de que s'hi quadre, hi ha opcions catalitzadores dels noms, altres italianitzants, donar ja tants rellotges italians, pot estar a la moda, no? Italianitzar els noms per a donar-te prestigi. Però també els orígens, etc. Per això jo crec que és clau, perquè com has fet la investigació, ahí hi havia 3 o 4 persones, igual se considera que eren persones diferents. On ell era un altre, i clar, que tenien obres separades, que en quadrar la documentació ha vist que era la mateixa persona, però ha vist que era potentíssim. Però clar, no és només de precisar de seria, tenim tot que en aquest període també la gent utilitzava la diversitat de noms, italianitzar-lo, i aquí era habitual, no? Però clar, ahir m'ha semblat que ho ha presentat molt filològicament, no? Com si fos ja documentalment, però clar, això és un argument històric, no? Que tampoc és la cosa de les funcions. Sí, además es que digamos que ellos no eligen estas opciones sino que se basan en documentos. Entonces, normalmente, como eran, como te has dicho, documentos latinizados, aparecía siempre Antonius, ¿no? En este caso no lo he puesto así porque lo he hecho aquí ahora para la presentación. En el artículo sí que se ve, ¿no? También, mira, aquí aparece, pues, cómo aparece exactamente el nombre, el apellido. Y si luego en catalán, por ejemplo, en los documentos catalanes se catalanizaba, perdía la I, eso nos podía dar un poco, nos daba pistas de que probablemente no era italiano antes de encontrar los documentos, sino que debía tener otra procedencia, porque Antonio Bobel o Antón Bobel no sonaba tan italiano ya, sin la I. Y sí, lo que tú comentas es eso, ¿no? Que muchas veces, sobre todo, lo vemos en la investigación de Sacher, que él sí que, digamos, clasifica a Antonio Bovelli en su obra y lo menciona como tal, pero, por ejemplo, pierde la pista en otras referencias al mismo artesano porque no aparece con ese apellido o no aparece simplemente con el apellido, aparece solamente como Antonio, artesano del plomo. Y al haber, digamos, hecho esa revisión de la obra, hemos podido encontrar pues, otras referencias que no habían sido, digamos, conocidas directamente, ¿no? És que jo entenc que esta és una de les claus de, bueno, Nacho també ho ha viscut i sap un poc, és este aplec de fonts tan disperses que moltes han estat garbellades i utilitzades anteriorment per diferents autors, però mai han estat posades, han estat reunides i estudiades de manera conjunta, interpretades, que és el que ara ha fet
Javier, no? I de reunir tot això dins d'una base de dades, tota aquesta documentació, tindre-la transcrita, poder veure-la minuciosament, no sé, i amb l'enfocament de la historiogràfica adequat, construir esta figura, no?, d'aquest personatge. Crec que és el gran encert, digues-ne. Evidentment, a banda del treball Gràcies. Javier, que al final és el qui ho ha estat treballant, però jo crec que és la gran virtut precisament de Medcat i de SensePodcast. Sí, Està això és. d'aquest tan potent, perquè jo crec que a més tots els que formem part ens hem habituat a treballar d'aquesta manera, perquè et permet precisament fer això, fer totes aquestes referències allí, treballar-ho de forma minuciosa i al final anar fent pues cada fitxa d'un personatge és un xicotet diplomatari que estem muntant. A més, nosaltres també recollim, Pep, totes les formes nominals que n'hi ha. Estiguen com estiguen, llatinitzades, catalanitzades, italianitzades, però fem com un recull de tots per anar identificant a l'individu. Precisament per això, perquè és que a vegades no sé si són 1, 2, 3, si és el pare, és el fill, perquè si com n'hi ha pares i fills en el mateix nom i cognom, que jo m'ho passa molt amb els metges, ahí ya te Dinastías enteras de padre, hijo, nieto. Sí, poden haver exactament 3 o 4 generacions amb el mateix nom i cognom, i ahí ja estàs bé, ja no saps molt bé com. I és tot supervisat per Lluís Cifuentes, que sempre Claro. concluir de Sauro, Claro. que está ahí. El problema no, el tema filològic és Lluís. De hecho, la documentación fue, bueno, él el que la descubrió y comentó para poder hacer el artículo. Esteu ja satisfets? Doncs bé. Bueno, sí. O sea, bueno, claro. És de la... D'allà, doncs. Deixa de compartir. Hi ha un comentari del xat, potser. Sí. Deixa, tanca lo roig. Sí. I ara veig si n'hi ha alguna cosa en el... Sí, en el chat. Sí. En el xat, veig a veure. Sí. Me puc sentir bé. Ui. Pues hem fet tard, si no es poden dir bé. Quizás tendríamos que haberlo mirado antes, ¿no? Pues no sé. No sabemos ahora si hay... Però el volum no estava prou. No sé, no. Bueno, ara siga com siga i hem fet tard. Doncs, Estava a tope. en qualsevol cas, moltes gràcies a Javier per la seva participació i haver aportat aquesta magnífica investigació. I res, esperem, no sé, la pròxima, que no recorde ara mateix quan és, no? Enric? La vuestra, ¿no? Bueno, sí, però això ja és un altre rotllo. Ok. Bueno. Muchas gracias. Sí, no, ara n'hi ha, però el vostre cicle de doctor. Ok. Coordina. La gravació, la gravació. Ahí sí. Sí. Està. Bien. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Ya No lo tienes parar. casi, entonces. Bueno, ahí vamos. Ahora mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Per qué se queda Se ha congelado? quedado congelado, pero ya Ya está. está, parece que ya. ¿Han quedado? Sí.